Bueno, no sé si falta. Bueno, usted tiene hasta las 4, ¿no? Sí. Bueno, lo que traté de hacer, por lo que me plantearon la vez pasada, en esta charla, en este Power, no debe decir llamarla mitad, pero por lo menos 3/4 es sobre funciones mentales superiores y todas estas condiciones de superturbación, deterioro cognitivo, demencia, síndrome de confusión al agudo. Y un tema que yo lo estoy poniendo por primera vez con el alumnado de la UNL, que son lo que se llaman trastornos de neurodesarrollo. A mí me gusta más la palabra desorden porque trastorno da un contexto negativo como de patología. Y después, lo que dé la velocidad quedará un margen para ser paciente con debilidad muscular. Entonces ahí yo quería mandarles lo que es cómo pararse frente a un paciente que a ustedes le dicen no puedo mover las piernas, entonces ya nos estamos yendo de una lesión focal cerebral a algo periférico. Entonces, cómo tener ustedes una serie de herramientas que les permita diferenciar lo que es compromiso de músculo, lo que es compromiso de placa o uso neuromuscular, lo que es lesión de nervio periférico y también de motoneurona inferior, que eso ya es central, pero bueno, entra en este capítulo de debilidad. ¿Les parece? Sí. Sí, está bien. Sí. Bien. Recuerden que yo soy interactivo. Bueno, vamos a hablar de funciones mentales superiores. Y cuando hablamos de funciones mentales superiores, hablamos de esos procesos mentales, cognitivos, que son indispensables para nuestra supervivencia porque, bueno, nos permite adaptarnos al entorno, interactuar con, no solamente, bueno, entorno, sino medio ambiente, pero también con personas. Y cuando hablamos de funciones mentales, entonces nos vamos a cerebro exclusivamente y predominantemente la corteza motora, ¿bien? Donde están localizadas todas las neuronas. Este es un esquema clásico con el que nosotros salimos de la facultad, como que cada lóbulo cerebral tiene un dominio que lo caracteriza. Y este concepto podría ser modificado porque tal vez lo que tendríamos que hablar es de redes subcorticales que comunican estas diferentes zonas. Entonces, a veces uno puede ver, por ejemplo, un paciente con un ACV a nivel cerebeloso y porque genera una disrupción con el lóbulo frontal, ver signos frontales. ¿Bien? No es necesario que sepan qué función se localiza en cada lóbulo, pero bueno, algo se puede imaginar. Y, por ejemplo, a la hora de un abordaje de una situación aguda como es una ACV, donde el paciente por ahí venga con un signo cortical, cognitivo y tal vez no motor, tener un poco de este conocimiento les va a dar más confianza a la hora de abordar ese paciente. Concretamente, ¿cuáles son las funciones cognitivas? Orientación, que tiene que ver, bueno, con las preguntas que uno hace desde el momento que conoce al paciente, es dónde estamos, cuándo estamos, quién es el paciente. Atención como una función donde lo que hacemos es focalizar en un estímulo y abstraernos del entorno, de ese estímulo. Las praxias como aquellas habilidades que uno va adquiriendo a nivel manual, motor. Memoria como la gran función, nuestra herramienta de todos los días con todas sus formas, temprana, tardía, episódica, semántica, que, bueno, es un poco la bandera del paciente con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que es la memoria uno de los primeros síntomas en fallar. Y así tenemos habilidades visoespaciales, que es cómo nos manejamos con el entorno, cálculo de distancia, relación con el espacio. Noxias, que tiene que ver con el registro, darse cuenta de ciertos estímulos visuales, sensitivos, percepción, por ejemplo, de compromiso, de algún síntoma neurológico, lenguaje como capacidad de expresar ideas y de poder comprenderlas,
las funciones ejecutivas son las que ustedes están terminando de desarrollar, entendiendo que son personas de un poco más de 20 años. Y bueno, la cognición social como gran herramienta con la que podemos interactuar con la sociedad sin tener inconvenientes. ¿Bien? La importancia de conocer esto es que, bueno, según las enfermedades que vamos a ver, no siempre, pero característicamente o típicamente se ven afectadas ciertas de estas funciones. Y este recurso es el que al neurólogo, por ejemplo, le permite ir en la conversación de cuáles son los síntomas iniciales, ir más o menos configurando qué parte del cerebro está afectado y detrás de eso ya eliminar una serie de diagnósticos etiológicos de demencia, por ejemplo. Este dibujo, hace tiempo que lo muestro, me parece una curiosidad porque pareciera una imagen de resonancia y sobre el cual una persona agarró un manojo de marcadores o de crayones y fue de un lado para el otro. Esto es una secuencia de resonancia que se llama tractografía. Y lo pongo para mostrar. Tiene diferentes colores según el sentido en que se dirigen las vías. ¿Tá? Si son en el plano horizontal, está en color rojo. Si está en color verde, va en un sentido antero-posterior. Y la que están en color violeta, en un sentido cefalocaudal. Esto lo muestro para entender. Miren, el cerebro, ese pedacito de carne que tenemos en la cabeza, no es más que la suma de millones y millones y millones y millones de cables yendo de un lado para el otro, comunicando neuronas entre sí. ¿Bien? Imaginen entonces, ahora, para ir mentalizándose las enfermedades que vamos a ver, si están caracterizadas esas enfermedades porque haya un daño cortical, o sea, de las neuronas, o porque haya disrupción de esas vías con la pérdida de esa función de esa neurona. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de todos los desórdenes cognitivos, tenemos por un lado aquel que se asocia a la edad, porque la pregunta es en qué momento tenemos fallas solamente porque estamos envejeciendo y ya cuando eso representa un deterioro cognitivo y cuando la situación se hace ya más complicada en la funcionalidad del individuo, estamos hablando de demencia. Lo ponemos separado de desórdenes del neurodesarrollo y después quedaría la situación aguda donde pareciera, es muy burdo lo que voy a decir, por favor lo escuchan y lo dejan acá. Sería como una demencia aguda, ¿está? Que es un cerebro que está fallando, pero hace horas, días. Y a eso se le va a llamar síndrome confusional agudo y todo el abordaje que viene detrás. Entonces voy a comenzar haciendo un correlato etario con los desórdenes del neurodesarrollo, que en realidad, bueno, sería un conglomerado de diferentes entidades, pero que tampoco podría precisar, ni creo que nadie pueda, cuáles son los límites, ¿no? Pero que característicamente se manifiesta durante los primeros años de vida. ¿Ya? Pueden ser, y ya les voy a mostrar una última imagen, de determinados rasgos que puede tener una persona, que podría incluirse como algo anormal, tal vez sí sea normal, pero que está señalando a este cerebro, se le está planteando una dificultad y que el día de mañana puede tener, entonces, eso. No voy a decir impedimentos, pero obstáculos para su desarrollo pleno. Entonces, es algo que acompaña prácticamente toda la vida y me refiero como una condición neurológica, así como es el individuo. No me refiero a alguien, a un niño que por ahí tuvo meningitis a los 2 años, entonces, por supuesto, va a desarrollar síntomas cognitivos. Acá el cerebro está armado con una forma particular que hace que la persona funcione de una manera particular. Y según el dominio afectado, lo severamente que esté afectado ese dominio, va a repercutir en un área personal, social, académico o laboral. Lo clave acá es que, porque si yo me pongo a pensar, y si tuviésemos algún tiempo y estuviésemos juntos en un mismo espacio y les preguntase a cada uno de ustedes, che, vos, ¿notás que tenés dificultad en algo? ¿Bien?
habilidad motora, o hacer cálculo matemático, o poder expresarse lingüísticamente. Y yo creía que todos tenemos algún grado de dificultad. Pero por sí mismo eso no representaría la condición, sino cuando hay un impacto en la autonomía, en la independencia, en el funcionamiento pleno de la persona. Entonces, es síntomas más un deterioro funcional. Un poco ya se lo fui marcando, el rango variable, siempre me pongo a mí como ejemplo, como un trastornado del neurodesarrollo que de alguna forma se las ingenió y se terminó recibiendo, por ejemplo, de neurólogo, a pesar de sus dificultades. Y para los que han estado en consultorio, conmigo o con algún colega, seguramente habrán visto gente joven, muy limitada, intelectualmente, acompañado por madre o padre, con una dependencia absoluta. Entonces, hay todo un espectro, de lo que es lo más obvio a cosas que son más sutiles. Y es muy común dentro de todos estos desórdenes que no estén aislados, sino que haya una combinación. Están clasificados dentro del DSM-5. No voy a especificar mucho, pero conceptos que seguramente ustedes ya conocen. Trastorno de desarrollo intelectual, hablamos de lo más severo a este neurólogo que le cuesta razonar algunas cuestiones. Trastorno de comunicación, ya sea en lo que es la elaboración de ideas, lo que es comprensión. Me costaba mucho matemática, no tenía ningún problema con historia y geografía, ejemplo. O a la hora de pronunciar, el ceseo, por ejemplo, o la dificultad para congeniar socialmente, y lo que es alteración de la fluidez del habla, como es el tartamudeo. Trastorno espectro autista, ¿tá? Autismo como individuo con prácticamente incapacidad de comunicarse interpersonalmente a personas desarrolladas, pero que han mostrado rasgos que a veces se los tilda como raro al individuo. El trastorno de déficit de atención por hiperactividad, trastorno específico del aprendizaje, y para no dejarlo todo en el plano intelectual, también trastornos motores del neurodesarrollo. Algo de esto ya se los comenté en la charla de movimientos involuntarios. ¿Se acuerdan los estereotipias y tics? Los mecanismos subyacentes son muy variados, por eso acá no se puede hablar de una entidad nosológica con una patología. Sí, claramente hay una perturbación en el desarrollo de ese cerebro que puede involucrar a nivel de neuroreceptores, mecanismos inmunomediados, falta de desarrollo de lo que sería la maduración neuronal en su pasaje que va de zonas subcorticales a la corteza, diferentes mecanismos y que incluso pueden estar superpuestos. Y dependiendo de cuál sea el que predomina, bueno, tendremos algún patrón más definido o que sobresale. Entonces, yendo ahora a lo práctico, ¿cuándo sospechar en un desorden del neurodesarrollo? Esta es pregunta que le hago a todo paciente, adolescente, adulto, joven cuando lo conozco. Le pregunto el nombre, apellido, la edad y qué formación o qué escolaridad tiene. Y donde me dicen que no terminó el secundario, ni hablar el primario, yo ya empiezo a pensar la posibilidad de que esté frente a alguien que tiene una dificultad, y más allá del motivo de consulta que traiga, cefalea, epilepsia, lo que fuere, ponerle sobre la mesa este tipo de condición y ver cómo uno le puede dar la mano. Como se imaginarán, esto es muy frecuente, pero muy frecuente. Déficit no progresivo. Esto tiene que ver un poco también para diferenciar. Muchos de estos pacientes consultan en forma adulta y surge este tipo de síntomas que han tenido a lo largo de la vida. Y la pregunta de uno es, bueno, si estoy frente a una persona que tiene un deterioro cognitivo o no, resulta que esta persona siempre tuvo, por ejemplo, una memoria floja, ¿no? Y no está haciendo ahora un patrón tipo Alzheimer. Obviamente que
personas con desorden de desarrollo pueden desarrollar después enfermedades degenerativas. Pero acá el concepto es que están hablando de un rasgo que lo caracterizó toda la vida, entonces no está consultando porque está deteriorando, por ejemplo, la memoria. Es un cerebro con un cableado particular, entonces por lo tanto es esperable, lógico, frecuente ver comorbilidades como manifestaciones psiquiátricas y desde el punto de vista neurológico, epilepsia. Para los que estuvieron en consultorio conmigo habrán visto mucho paciente con epilepsia. Y en el hospital vemos claramente gente desaventajada, ¿no? Económicamente, socialmente. El manejo de esto primero es identificar, ponerlo en reconocimiento del paciente, de la familia, y después hacer un abordaje que incluye la evaluación primero neuropsicológica, para de todas las funciones mentales que tiene la persona, en cuáles hay que hacer hincapié y en cuáles no tanto. Y por supuesto tiene que haber un apoyo desde el punto de vista psicológico, porque hay una maduración que realizar. Y después, bueno, mucho manejo familiar. Y esto es algo que me lo va enseñando cada vez que me cruzo una neuropediatra, es meter cada vez más componente lúdico, juego. Eso estimula mucho a este tipo de condición. Entonces, bueno, les dejo esa frase final para que no siempre que vean una persona con fallas cognitivas, asuman que están frente a alguien que está desarrollando una enfermedad. Y reparen en preguntar si esa alteración es de ahora o de toda la vida. Esta foto lo que pretende mostrar es que si miran un poco detenidamente, obviamente van a observar caras con rasgos alterados, ¿tá? Pero también van a ver personas con cara de decir, pero esta la cara la puedo tener yo tranquilamente. Y a mí me falta sacar la foto, porque si no, yo la próxima vez me la voy a poner acá. Tendría en este grupo. Entonces, esta frase final. Mucha gente que ustedes ven o que van a ver como tímido, raro, distraído, vago, ¿sí? Dejé el colegio porque era vago, o poco adherente al tratamiento, no es gente que esté comenzando con esto. Toda la vida lo tuvo el problema y bueno, nunca fue identificado. Como un poco ya se darán cuenta, cada vez escuchamos más y gente que se asume como del espectro autista y ahora casi todos somos autistas. Lo positivo de esto es, bueno, hay una mayor concientización. Sobre desorden del neurodesarrollo, para un minuto, ¿alguna pregunta? El pasaje de la vida, vamos yendo donde uno ya está también, que es este proceso, ¿bien? Del paso de los años, el envejecimiento. No les voy a decir nada nuevo, ustedes ya saben que hay gente mayor que empieza a mostrar fallas cognitivas. Y gente mayor, capaz que arriba de los 45, 50 años. Ni hablar 60, 70, 80. Entonces, siempre está esta cuestión. El envejecimiento es algo normal, entre comillas, fisiológico. ¿Hay patología en el medio? Para mí no tiene respuesta esto. Una persona que tiene 52 años, hipertenso, toma su medicación, losartán, y la controla mayormente. No hay ni una arteria tapada, ni un capilar, y que eso le esté dando, por ejemplo, que ya no se acuerda tanto el nombre del actor de la película que miraba y hoy le cuesta y antes, ¿no? El tema, bueno, tenemos como modelo nacional a Mirta Legrand, ¿no? Una mujer de casi 100 años y que impecable se la ve. Bueno, probablemente si uno tuviese una entrevista seguramente alguna falla habría, pero digamos, a la vista parece una persona que se defiende de manera independiente. Y les dejé este cuadro como, y no los quiero bajonear, pero ustedes ya están entrando en esa curva, donde hay ciertas funciones que empiezan a tener un menor rendimiento, pero eso no significa necesariamente enfermedad. Entonces nos volvemos un poco más lentos para razonar, pero al mismo tiempo yo en los años fui adquiriendo experiencia, y esa experiencia es la que a mí me permite actuar más directamente. Entonces compenso tal vez la disminución de velocidad del procesamiento mental. Pero miren esto, hay una función que aparentemente mejoraría y después no se sostendría. Y yo creo que puedo dar fe de eso. La habilidad en la comunicación.
uno va adquiriendo más conocimiento, cómo expresarse, cómo identificar al que tiene delante. Entonces pareciera que es una función que sí, que mejora. Pero bueno, envejecer no significa necesariamente pérdida de funciones mentales. Y acá poco ya voy dando pie a lo que sigue, porque es un poco el abanico que se le presenta, me imagino que a un clínico, ni hablar a un neurólogo, de gente que consulta porque percibe fallas en la memoria. Entonces, por lo menos lo que yo siempre les digo a los pacientes, mira, hay tres posibilidades. O esto es parte de los años, o sí, claramente un deterioro cognitivo, pero mínimo, que podés seguir siendo una persona independiente, o por supuesto, ya la situación más avanzada, que es la pérdida de autonomía funcional. Entonces, como hay ciertos rasgos en cada uno de estos estadios, por ejemplo, lo clásico de la consulta de memoria, que en realidad, bueno, lo vemos ya con gente de 30 para arriba, que dicen que no se acuerdan como antes. Después, bien, hay otros motivos que no necesariamente son o patología o envejecimiento. Alteraciones del humor, del ánimo, condiciones clínicas que pueden dar estas fallas. Pero en el caso del envejecimiento, obviamente consulta a la persona y uno le pregunta, ¿y alguien te dice algo? No, 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 soy yo el que se da cuenta, nadie me hace un comentario. Bueno, ese es un gran primer marcador para decir, evidentemente esto no es grave. En el deterioro cognitivo suele ser todavía más autorregistro que del entorno, y cuando haya demencia, por lo general, el paciente ya no tanto registra y es una consulta motivada por la familia o el entorno. ¿Bien? Pero dentro de esas tres posibilidades, a nivel cerebral, estaría nuestro paciente. Vayamos ahora sí a definiciones, para que ahora les empiece a quedar, y esto sí, para que lo dejen anotado, recuadrado, concepto. Entonces, en el caso de deterioro cognitivo leve, como entidad, la memoria es la herramienta de toda hora, todo momento, cada segundo. Entonces, por lo tanto, es la que más sobresale a la hora de su disminución. Y esto significa que tiene que haber un deterioro en relación a la edad, o sea, de vuelta, diferenciar lo que es envejecimiento de algo que ya no se explica. Y por supuesto, el trasfondo cultural que tenga, o sea, el nivel de educación. No es lo mismo hacer un mini mental test a una persona universitaria que a alguien que no cumplió el tercer grado de la escuela primaria. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero de toda la evaluación, lo cognitivo está bien. ¿Sí? Es una persona que puede tener olvidos, pero puede vivir solo porque no hay inconvenientes. ¿Bien? Y claramente cuando decimos deterioro cognitivo, asumimos que no hay demencia. Y demencia es esto, un síndrome, ¿está? No estamos hablando de etiología, es cómo, lo mismo para el deterioro cognitivo, lo que estamos diciendo acá es cómo funciona un cerebro. ¿Tá? Si quieren es un diagnóstico sindromático, pero no estamos hablando de causa, es cómo funciona, nada más. El problema se llama Juan, ahora la siguiente respuesta es Juan ¿qué? Deterioro cognitivo, demencia. Es un síndrome adquirido, a ver si me vienen escuchando. ¿Por qué adquirido? ¿A qué hace alusión esto? A que no se debe a la edad, digamos, al envejecimiento. No, adquirido, porque Que también no lo puedes nace, adquirir. ¿Cómo? que no lo tiene desde siempre. Claro que no nació con eso, digamos. ¿Y cómo se llamaba eso? Congénito. Lo que acabo de hablar hace 10 minutos. No es parte del neurodesarrollo, el deterioro. Exactamente, ¿está? Es lo que hablábamos antes, que había que diferenciar que la manifestación que ustedes estaban observando era de toda la vida. Esto lo que quiere aclarar es justamente, estoy distinguiendo de aquel que viene con un desorden de desarrollo que genera un retraso madurativo moderado o severo, donde hay una alteración cognitiva y o conductual. Hay enfermedades que se manifiestan con alteraciones de la conducta y con las funciones mentales todavía preservadas.
y que por supuesto afectan su rendimiento, ya sea a nivel social, laboral o familiar. ¿Bien? O sea, las dos entidades comparten esto, de que hay un deterioro, una disminución. La persona estaba en un nivel y bajó. Y ese descenso tiene impacto en la demencia, no tiene impacto en el deterioro cognitivo. Como verán, es una cuestión de definición. No hay ningún examen complementario. ¿Se entiende esto, no? Asumo que sí. Sí. Bien, gracias. No presupone etiología. Ahora, para meternos un poco más en tema, las clasificaciones. Esto ya un poco lo vimos en movimientos involuntarios, lo que son enfermedades degenerativas de las que no, y nombres que ya ustedes conocen. Alzheimer, enfermedad por cuerpo de Lewy, demencia del lóbulo frontotemporal, degeneración corticobasal que está entrada dentro de los parkinsonismos atípicos, junto con la parálisis supranuclear progresiva, enfermedad de Huntington, enfermedad de Parkinson. O sea, todas enfermedades que por algún mecanismo se genera una alteración a nivel tisular y va llevándose puestos sistemas y detrás de eso síntomas. Y dentro de las causas no degenerativas, vascular, la demencia o el deterioro cognitivo cerebrovascular es la más frecuente detrás de la enfermedad de Alzheimer, y entidades que las que están en rojo tienen un motivo, y es que si uno las identifica precozmente, pueden revertir los síntomas. Un concepto que ya quedó en desuso, es anacrónico. Antes se le llamaba pseudodemencia, porque apareció una demencia, pero si uno identificaba alguna alteración que era corregida, se revertía ese cuadro, o demencia reversible también. ¿Bien? Entonces, vayan observando estas entidades, ¿bien?, que surgen del interrogatorio y después de exámenes complementarios, y que uno, en un paciente que está consultando por deterioro cognitivo, tendría que descartar. Una forma que tenemos los neurólogos de identificar, bueno, a ver, detrás de este deterioro cognitivo / demencia, qué enfermedad puede haber, es a partir de las alteraciones de las funciones mentales, una topografía. Entonces, esto mucho ya no se escucha, pero es un recurso que tenemos. Las demencias corticales, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, o la demencia subcortical, como por ejemplo en la enfermedad de Parkinson, o la enfermedad cerebrovascular, que suelen dar un patrón clínico bastante diferenciado. Entonces, por ejemplo, a la hora del mini mental test, uno de los ítems es pedirle a la persona que memorice 3 palabras: árbol, pelota, bandera. La repite varias veces, uno se asegura que la memorizó, después va con el cálculo de la resta de 100, de 7 en 7 en 7, con la que hizo ese cálculo se vuelve a preguntar las 3 palabras. Y acá hay un tip que, de vuelta, ¿no?, con su valor limitado, pero es bastante útil. Si la persona no puede recordar las 3 palabras, uno le tira pistas. Entonces, bueno, árbol, pelota, bandera. La primera palabra no sale, y no sale, y no sale, y no sale. Y la primera palabra tiene que ver con bosque, árbol. ¿Ah? Eso ayuda a diferenciar lo cortical de lo subcortical. Porque en el caso del Alzheimer cortical, por más que nosotros le demos pistas, la persona no puede evocar la palabra. Y cuando es subcortical, uno le tira esa clave y la puede evocar. ¿Bien? Entonces, son elementos del relato de síntomas, de lo que uno puede evaluar rápidamente en la primera consulta, que ayuda a perfilar y uno ir sospechando. Bueno, voy a pedir una imagen esperando esto. Y desde el punto de vista de la evolución, que también sirve para la interpretación, y esto creo que forma parte a veces de los choice de residencia, cómo se distingue la progresión de una enfermedad degenerativa, como el ejemplo del Alzheimer, o de una episódica, escalonada, como miren todo esto. Todo hace alusión a enfermedad vascular. ¿Bien? Y por otra parte, lo voy a mencionar rápidamente al final, lo que se llaman demencias rápidamente evolutivas, que en Navidad del 25, el paciente no tenía ningún síntoma, y estamos en abril, mayo del 26, y ya la persona se volvió dependiente. ¿No? Existe eso. No es lo más frecuente, pero existe.
Y si se fijan en las enfermedades, bueno, acá donde siempre se menciona la cefalopatía priónica de Creutzfeldt-Jakob, pero miren, neoplasia, ya sea como tumores primarios del sistema nervioso central o metástasis, alteraciones metabólicas, encefalopatías inmunomediadas, que son reversibles. A este paciente, yo cuando me cruzo con esta situación directamente sugiero que se interne y se lo estudia profundamente por esto. Recuerden que con todas las condiciones neurológicas que están marcadas por situaciones sistémicas, o sea, extracerebrales, cuanto más se demoren, menos garantía tengo de que se recupere. Puedo detectar un déficit de B12, pero no es lo mismo hacer una reposición a los 2 meses de ese déficit que al año. Y acá un poco de estadística, para que esto sí les quede asentado. ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes? Bueno, lejos, la más frecuente es el Alzheimer, le sigue la vascular. Está la mixta, que es pacientes que comparten patologías, diferentes mecanismos. Detrás de ella la enfermedad por cuerpo de Lewy y por último, que es lo que vamos a ver hoy, la demencia del lóbulo frontotemporal. Pero ustedes ya vieron, hablamos de Parkinson, hablamos de Huntington, son todas enfermedades neurológicas que también dan demencia. Con respecto a lo que es deterioro cognitivo, vamos a hacer un breve apartado, bueno, de vuelta, a redondear el concepto y cómo abordar a estos pacientes. Entonces, repito, es un deterioro de la función cognitiva que va más allá de lo esperado para la edad y el nivel educativo de la persona. Y esto es lo que lo define. No interfiere con las actividades diarias del individuo. ¿Está? Me olvido las cosas, pero no se me escapa que todos los 31 de mes tengo que pagar luz, gas, agua, nadie me corta el servicio. Salgo de hacer un trámite y no me pierdo en la esquina. O sea, tengo fallas, pero sigo siendo autónomo. Como imaginarán, es bastante frecuente y, por supuesto, todo paciente que tiene demencia previamente hizo deterioro cognitivo. No todo paciente con deterioro cognitivo va a progresar a demencia. ¿Está? Y esto es un punto que da mucha tranquilidad a los pacientes y a la familia. Uno no sabe, ya está viéndose fallas porque por algo están consultando. Pero no significa, obviamente todos tienen el temor si se trata de Alzheimer, pero no todos van a evolucionar. Pueden bajar el escalón y sostenerse mediante intervenciones médicas, etcétera, etcétera, pero no todo deterioro cognitivo va a avanzar. Por supuesto que a mayor edad del paciente, mayor el riesgo de la progresión. ¿Bien? Obviamente, más prevalente que la demencia. Perdón que esté en inglés, pero no tengo una imagen en castellano y es tan extensa como para hacer yo toda la escritura que, bueno, como el inglés hay que aprenderlo también en esta carrera. Es una serie de preguntas y a evaluar en los pacientes que vienen por una queja. ¿Tá? Se olvida. ¿Tá? La persona me dice que se olvida, pero yo sé que existen otras funciones y para perfilarlo bien a este paciente yo tengo que evaluar esas otras funciones. Entonces, hay una serie de preguntas que uno le hace, bueno, a ver, pero usted en el día, por ejemplo, se olvida se saltea la toma de medicación, se le escapan citas, si esto que yo les dije, que se olvida pagar facturas, que olvidar pagar una factura significa que te cortan el servicio, hacer un trámite, o sea, tiene una significancia importante. Con respecto a la atención, si se distrae fácilmente, si tiene dificultad para concentrarse, si tiene facilidad para, bueno, desacomodar objetos o olvidar dónde los dejó, en cómo organiza su cabeza, si antes resolvía situaciones, hoy tiene una dificultades para encontrar la palabra, nominar objetos, comprender lo que se le dice. Bueno, y una serie de preguntas, y detrás de eso, bueno, dentro de lo que es la evaluación neurológica, sobre todo desde el Mini-Mental, que cualquier clínico lo puede hacer, ir ya definiendo qué dominios de la función cognitiva están alterados. Y con ese perfil uno avanza y
por ejemplo, parte de la evaluación de estos pacientes es, obviamente, la consulta, la anamnesis, el examen neurológico, como siempre, ver si hay comorbilidades, o sea, ejemplo, dislipidemia, hipertensión, obesidad, etilismo, etcétera, todo lo que fuere, que sabemos que eso puede tener también un valor agregado al estudio cognitivo. Y con ese perfil que yo armé, después hay una herramienta que es la evaluación cognitiva, neuropsicológica, que es un poco más extenso, bastante más extenso que el mini mental, pero existen diferentes baterías según los dominios o qué compromiso cerebral uno está suponiendo. No es lo mismo pedir una evaluación psicológica porque se olvida las cosas que decir, yo estoy pensando en una demencia del lóbulo frontotemporal, no me hagan la evaluación de Alzheimer, porque sé que probablemente venga normal, yo estoy buscando otra cosa. Ahí la importancia de uno como médico, perfilar a este paciente y a la hora de la evaluación cognitiva, aclarar qué es lo que se está buscando. Después van a depender quién lo haga, es otro tema. Entonces, esta evaluación lo que permite es, por un lado, cuantificarlo al problema, tener un punto de referencia, primero, bueno, también para hacer el diagnóstico y después en el seguimiento tengo un punto de comparación. Laboratorio e imagen. Idealmente resonancia, pero con una tomografía para lo que sería descartar causas modificables, hematoma subdural, hidrocefalia, tumor, bien, más allá del examen neurológico normal, la recomendación está. Y a la hora del tratamiento, tenemos, por un lado, los inhibidores de colinesterasa, que son fármacos, fueron aprobados para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, que en su momento, cuando fueron a demostrar un beneficio, cómo podía enlentecer el progreso de la enfermedad, se abrieron ramas queriendo investigar. Pero si a los pacientes que no tienen Alzheimer, o por lo menos clínicamente no tienen Alzheimer, ¿se podrá prevenir o demorar? Bueno, entonces, del trabajo de ensayos clínicos en poblaciones con deterioro cognitivo que todavía no calificaban para demencia, surgió que algunos pacientes se beneficiaban. Uno podía preguntarse, bueno, ¿será que ya está con la enfermedad, o sea, con patología, pero todavía clínicamente no? El tema es que es una oferta que uno le hace a los pacientes, ¿sí? Son 3 fármacos que se pueden recomendar. Se han usado antioxidantes, antiinflamatorios, dilatadores arteriales. Nada de eso tiene peso rotundo como para su recomendación. Cuando hablamos de fármacos, donde sí hay evidencia, son los inhibidores de colinesterasa. Y el manejo pasa por 3 patas. Yo personalmente a los pacientes se los planteo en orden de jerarquía, de abajo para arriba. La actividad física, caminar, mejora la memoria. La recomendación, 150 minutos por semana, para arriba, pero cualquier actividad física. Después pongo en un segundo plano la medicación y lo que yo entiendo que es lo más eficaz es la estimulación cognitiva. Que puede ser algo que haga la persona en forma independiente. Siempre recomiendo aprender a tocar un instrumento de música u otra expresión artística, pero como la música, en mi opinión, no hay. Aprender un idioma nuevo, conocer gente nueva, o sea, participar de foros, grupos o talleres de memoria, asistir a centros de día de estimulación cognitiva con gente que uno desconoce, todo eso es muy estimulante para un cerebro. ¿Bien? Y cuando hablamos de esas instituciones, hablamos de gente que, psicólogos, psicopedagogas, terapistas ocupacionales. Yo siempre lo comparo con una suerte de escuela con muchos docentes, entonces cuanto más multidisciplinario sea ese abordaje, mejor. Obviamente dependiendo de dónde uno vive, dónde uno trabaja, tendrá esa oferta. Pero la estimulación cognitiva es de gran utilidad. O sea, permite o demorar o revertir los síntomas. De deterioro cognitivo, ¿alguna duda, pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. ¿La vitamina E para qué se utilizaba? ¿Porque antioxidante? Claro, ¿Y no se podría utilizar la B12, por ejemplo, que ayuda mucho al cerebro? está bien.
yo primero quisiera saber cómo la tengo. Si tengo un valor normal, no me va a sumar mucho. Entonces, yo por ahí lo salté, ahora lo voy a mencionar con el tema del Alzheimer, pero dentro del laboratorio que uno pide, la rutina, ¿no? Eritrosedimentación, hemograma, glucemia, urea, creatinina, hepatograma, proteinograma, ionograma, y que es típico de rutina eso, no sé si lo dije, el hepatograma, y B12, yo pongo homocisteína porque hay gente que viene con B12 de 300 y está dentro del rango normal, pero puede ser insuficiente, y la homocisteína es lo que me pone que está baja o no. Un perfil tiroideo, ácido fólico y, según la población, BDRL, ¿sí? Pensando en neurosífilis. Pero la B12 siempre, siempre. Deterioro cognitivo, demencia, B12 siempre. Y si está disminuida, sí. Empíricamente, bueno, porque no pudiste hacer, no conseguís un laboratorio, está bien. Sabemos que el exceso de B12 no es nocivo como sí otras vitaminas. ¿Sí? Ok, gracias. Bien. Bueno, vamos apurando porque se fue una hora. Enfermedad de Alzheimer, la vedette del encuentro. Bien, este es Alois Alzheimer y este es su primer paciente, mujer, en que se describe la enfermedad. Si quieren ir con títulos, para pararse enfrente a un examen, es una enfermedad neurodegenerativa. Esto significa que es por sí progresivo y que lejos es la principal causa de demencia. Y se caracteriza por ese deterioro cognitivo funcional irreversible. Avanza, avanza y avanza. Hasta un 10% en gente mayor a 65 años, y por cada lustro que va sobreviviendo la persona, el riesgo va duplicando. Y el principal factor de riesgo acá es la edad. Habíamos dicho que en Parkinson era más común en varón, el Alzheimer es más común en la mujer. Desde el punto de vista fisiopatológico, esta es típica pregunta de examen, pero no de UNL, me parece que más de ya un examen de residencia, que es cambiar la palabra demencia por enfermedad con cambios citológicos e inmunohistoquímicos característicos, con una distribución topográfica que obviamente lo diferencia del envejecimiento. Esto quiere decir que tengo alteración específica, por lo tanto, ese es el diagnóstico de certeza. Y acá es donde entran los dos elementos que definen a la enfermedad de Alzheimer. Por un lado, los ovillos neurofibrilares, que es ese cúmulo de proteína tau fosforilado, ubicado a nivel intraneuronal. A ver, bueno, ahí no se ve mucho esta imagen. Y las placas neuríticas, que son extracelulares, que están compuestas de proteína beta-amiloide anómala. ¿Bien? Y asociado a esto hay pérdida sináptica, degeneración neuronal y depósitos de amiloides. Y esto se va propagando más o menos en modo tipo de enfermedad priónica. Entonces, estos son los elementos que definen la enfermedad. Por lo tanto, nuestro diagnóstico es probabilístico, ¿sí? A partir de criterios clínicos, pero, como vimos en el Parkinson, que están empezando a surgir marcadores de líquido, de imagen, la historia va cambiando. Y acá donde tengo que mencionarles un poco. Esto les va a parecer un poco soporífero, pero en vista de que están surgiendo fármacos que actúan a estos niveles, es necesario ir también incorporando estos conceptos. Entonces, por un lado les decía que estaba la proteína tau, que las veíamos en ciertos parkinsonismos atípicos, la parálisis subaracnoidal progresiva y la degeneración corticobasal se caracterizan por esta proteína, a diferencia de la sinucleína que era en el Parkinson, la enfermedad de Parkinson. Bueno, hay como una cascada de eventos, y lo primero que ocurre es que se acumula la proteína beta-amiloide, y esto dispara para que se vaya también diseminando la proteína tau fosforilada, que no puede ser eliminada. Entonces, como consecuencia de estos dos protagonistas,
vemos estrés oxidativo, un exceso de toxicidad glutamatérgica, disfunción mitocondrial, neuroinflamación, más o menos todo el Robbins, ¿sí? Toda la patología en un órgano. Bien. Cómo esto va afectando determinadas zonas del cerebro que son las que dan un patrón clínico típico, no siempre, pero la mayoría de las veces, y cómo esta enfermedad pues va diseminándose, involucrando todo el resto de los sistemas del sistema nervioso central. Y esto es algo novedoso, que tiene que ver ya con un pasar de lo que sería un diagnóstico primero celular, histológico, a uno clínico y ahora finalmente a un diagnóstico biológico. Y es que yo pueda demostrar en el cerebro de mi paciente el depósito beta-amiloide, la proteína tau fosforilada, con imágenes o marcador de líquido cefalorraquídeo en este caso. La idea es que esto pueda hacerse en algún momento o recolectar muestras de otro espacio que sea menos cruento, como por ejemplo sangre, y con una imagen que me muestre. Pero esto ya es daño cerebral, no me explica por qué, pero sí hay un daño cerebral y en el Alzheimer vemos una atrofia de hipocampo temporal, luego parietal. Pero lo que estoy viendo es que se perdió en el cerebro, nada más. O sea, una imagen estructural. Otra cosa es cómo funciona ese cerebro y eso me lo brinda, por ejemplo, la tomografía por emisión de positrones con fluoro de desoxiglucosa, que acá ya lo que me va a mostrar es cómo están metabolizando las diferentes áreas. Y como yo sé que en el Alzheimer comienza en dos sitios específicos, uno ve ese hipometabolismo, entonces ya con esto puedo decir con más confianza que tengo a alguien con Alzheimer. ¿Bien? La presentación clínica, pues si no, ¿de quién estamos hablando? Bueno, lo clásico, la presentación típica, no la única, sí la más frecuente, es insidioso, es inicialmente lentamente progresiva. Por lo general, la presentación de consultorio clásica es paciente y uno o dos familiares. Donde uno les pregunta, consultan obviamente porque ya la falla amnésica es grosera, es significativa, que ya fue demasiado disruptivo. Y uno les pregunta, y no, esto en realidad comenzó como mínimo un año antes, ¿está? ¿Cómo? Son olvidos típicos de gente grande, no le dimos mucha bolilla, pero ahora se olvida de esto que es importante. Bueno, ese es el típico relato del Alzheimer. Dentro de la memoria, o semántica o episódica. Episódica significa que yo le pregunto, ¿y qué desayunó hoy? Y no se acuerda. O ¿qué hizo la semana pasada? No se acuerda. Pero sí tiene muy presente lo que hizo hace 80 años, cuando recibió la primera comunión, quién estaba parado alrededor, cómo estaba vestido. Toda esa información está almacenada. Pero no puede empezar a acumular lo nuevo, ¿está? Porque está afectado el hipocampo. Y posteriormente se van involucrando el resto de las zonas cerebrales y eso va a dar todo el resto de la semiología. Disfunción ejecutiva, afasia, apraxia, agnosia. En paralelo, o a veces en formas más tardías, aparecer síntomas neuropsiquiátricos, lo típico, ideas delirantes, alucinaciones, que a veces son muy disruptivos, con compromiso motor. Es un cerebro que empieza a olvidarse, cómo recordar, cómo ejecutar, cómo caminar. Esa sería la palabra. Es un cerebro que empieza a olvidar lo que había adquirido. Y claramente mucho más pronunciado según avanza el tiempo. Pero también tenemos presentaciones atípicas y seguimos hablando que de la misma enfermedad de Alzheimer, donde, por ejemplo, presentación visoespacial. Antes se le llamaba, por ejemplo, la atrofia cortical posterior y es una persona que, por ejemplo, estaba notando que a la hora de leer un texto, un libro, al finalizar la oración ya no empieza a identificar las letras y al comienzo sí. Entonces no es un tema visual, es un tema de procesamiento. Bien, hay falla visual y todavía la memoria está preservada. Esto es para tenerlo presente, que si porque no se quejó de memoria, no necesariamente no es Parkinson. O
la variante logopénica, una persona que vemos que cada vez tiene menos recurso lingüístico, le cuesta usar sustantivos, y eso hace mucho pensar en la demencia del lóbulo frontotemporal, ¿tá? Porque la fase progresiva primaria es característica de la demencia frontotemporal. Pero vemos que en la enfermedad de Alzheimer también puede dar esta sintomatología. Y puede tener presentación conductual, o sea, una persona disruptiva, ¿está? Y cognitivamente parece intacto. Eso también hace evocar a la demencia del lóbulo frontal. Bueno, no, creo que es suficiente esto. Estadios clínicos, bueno, ya vimos. Una persona que yo puedo en este momento tener enfermedad de Alzheimer, cerebro acumulando proteínas, pero todavía no afecta zonas estratégicas, por lo tanto puedo dar una charla de neurología. En algún momento empezar a quejarme, che, se me olvidan las palabras cuando estoy dando clase, a ya un compromiso más significativo. Y este cuadro es muy representativo. Cómo la enfermedad puede estar presente, a nivel tisular me refiero, y de 15 a 25 años hacer toda la evolución. O sea, como suele ser estas enfermedades neurológicas, comienzan mucho antes de que uno tenga síntomas. Nos pone en ese punto. ¿Se podrá un día hacer una intervención en ese nivel antes de que se pierdan neuronas? Esto es un poco más desarrollado los síntomas clínicos. Y dentro del Alzheimer tenemos que mencionar una población que dijimos que es una enfermedad asociada al envejecimiento, pero también vemos población joven, por debajo de los 65 años, por suerte no es lo más frecuente dentro de toda la enfermedad, que comienzan y hacen una evolución más rápida, y es Alzheimer. O sea, aparecen esos marcadores que definían a la enfermedad. Y como esto puede verse en familias, muchos integrantes, bueno, esto dio pie a la investigación si había causa genética, y hoy tenemos mutaciones identificadas con patrones característicos, y que por lo menos hay que sospecharlo en gente que comienza alrededor de los 50 años, que uno no esperaría ver Alzheimer a esa edad. ¿Bien? Están estas formas autosómico-dominantes, después la esporádica, o sea, más difícil pensarlo porque no es un paciente con historia familiar. Y eso tiene importancia a la hora después de los tratamientos nuevos que existen. Entonces, esto de diferenciarlo más allá de lo genético es que pueden tener un patrón clínico distinto, el de inicio temprano al de inicio tardío, y otras características que, bueno, hacen que sea más deteriorante este juvenil que el mayor, pero como es un paciente más sano, o sea, no tiene comorbilidades, tiene mayor sobrevida, con más deterioro, pero mayor sobrevida. Ahora usted me pregunta, bueno, ¿con qué hago yo diagnóstico? Bueno, para eso tenemos los criterios DCM, esto es una M, será una N, pero es una M, donde hay 3 grupos y a partir de los hallazgos clínicos que tenga el paciente, apoyarme en marcadores y definir si es una enfermedad probable o posible. Cuando hablo del DSM-5, entonces, tenemos que corroborar que la persona tiene un deterioro cognitivo sustancial desde donde estaba previamente, o sea, un cambio significativo de lo que rendía antes, ya sea porque el paciente lo menciona o porque hay alguien alrededor, o sea, un familiar, entorno, u otro profesional que lo haya visto, que en la evaluación neuropsicológica tenga, eso se cuantifica, los desvíos estándar de deterioro que tenga cada función, bueno, por lo menos 2 o más, en varios dominios, como mínimo 2, por lo general tiene que estar afectada la memoria, y que interfiere con la autonomía de la persona. Bien, hay que excluir la situación aguda, que es el síndrome confusional agudo. Y que, por supuesto, no es atribuible. O sea, el primer diagnóstico diferencial de una persona con síntomas cognitivos es la depresión, ¿tá? Una persona deprimida puede tener el mismo rendimiento que una persona con Alzheimer. A uno se le están muriendo las neuronas, al otro simplemente se le están bloqueando.
Entonces, el diagnóstico hoy, ¿cómo lo hacemos? Por supuesto, con la entrevista al paciente, el entorno, porque muchas veces los pacientes consultan y uno les hace preguntas y relatan que tienen un rendimiento óptimo y cuando viene la familia, ahí se pone en evidencia de que no es así. El tiempo de evolución. Una persona que me dice que consulta, tengo problemas de memoria, ¿hace cuánto? 10 años y difícilmente sea esto Alzheimer. Que tenga obviamente el impacto en las actividades diarias, entonces ya me saca el rótulo de deterioro cognitivo y perfilar, bueno, si hay historia familiar para pensar en lo genético o comorbilidades. La enfermedad vascular como a veces agregado al Alzheimer. Examen físico-neurológico, como todo paciente, examen neurológico, de vuelta apunta a diferenciar causas cerebrales reversibles. Y en lo que es el consultorio, pueden hacer el mini-mental, que no toma más de 5 o 10 minutos. El MOCA, que eso es un poco más extenso, si ustedes tienen ganas lo hacen, pero si no, bueno, pueden pedir la evaluación cognitiva o neuropsicológica. Recuerden, perfilándome bien al paciente. El otro elemento es la imagen. Con lo que ustedes se van a defender hoy día es con esto, lo estructural. ¿Sí? Llámese tomografía, idealmente resonancia. No es para confirmar Alzheimer, sobre todo para descartar situaciones que pueden ser tratadas. Y después en la tomografía uno puede ver que, bueno, está involucionado el hipocampo y el lóbulo parietal, y dice, bueno, esto es la imagen que suele verse en el Alzheimer, pero a mí nada me confirma una tomografía o una resonancia que es Alzheimer. Estos son un poco los elementos que la definen en la imagen y el motivo de por qué pedirlo. Y después tenemos imagen funcional y molecular. Entonces, funcional significa que se le administra una sustancia que es captada del cerebro y que debiera ser metabolizada, captada por todo el cerebro en condiciones normales. Eso también aplica para movimientos involuntarios. Parkinson, enfermedad por cuerpo de Lewy, PCP, todas esas típicas formas, tienen a veces un patrón característico. Entonces ayuda mucho. El tema es el costo de estos estudios, porque son carísimos y muchas coberturas no lo tienen contemplado en su plan. Entonces, yo rara vez lo he pedido y la familia me pedía, por favor, dame un diagnóstico, porque si no siento que pagué 600.000 pesos al cohete. Funcional y después molecular. Acá ya estoy como haciendo una biopsia sin tocar el cerebro. Tomografía por emisión de positrón para la proteína amiloide. Acá en Argentina se hace esto. El único lugar que yo conozco es en Flen y Cobar, en la provincia de Buenos Aires. Y proteína tau. Entonces acá lo que estamos demostrando es cómo se está depositando toda esta basura. ¿Bien? Y que puede ser útil en caso de incertidumbre, pero hoy empiezan a ser requisitos a la hora de los tratamientos novedosos. Biomarcadores disponibles están en el país, de vuelta, la proteína tau, la beta amiloide, se puede dosar y están los puntos de corte para con eso y un contexto clínico dar mayor certeza en el diagnóstico. Obviamente son costosos, pero sepan que existen. Esto quiero avanzar un poco porque si no me voy a demorar. Bueno, esta es interesante. Esta que está acá a la derecha. Esto salió publicado en el Lancet y cada año le van agregando algún factor. Pero hoy se estima, la pregunta que nos hacemos todos, che, ¿yo puedo evitar el día de mañana tener demencia, Alzheimer? Y hoy se estima que un 40% de población que termina con demencia podría prevenirse o enlentecer la progresión y ganar años de calidad de vida. Y hay dos factores de riesgo, ese 40% es la suma de todos estos, pero hay dos grandes factores que aportan un porcentaje alto. Y por un lado está la baja educación, entonces recuerden el país en el que viven y en el medio donde nos movemos, gente ya vulnerable de entrada, y la hipoacusia, que es tan común. Bien, entonces, hoy yo se lo remarco mucho a la gente que tiene hipoacusia. No es solamente la persona que grita, que hay que levantar, que hay que repetir varias veces la cosa.
escuchar menos es tóxico para un veneno. Y es tratable. Si a eso después le agregamos hipertensión, consumo de alcohol, obesidad, cigarrillo, depresión, aislamiento social y actividad física, polución ambiental y diabetes, bueno, son todos factores que si pudiésemos controlarlos, no es un porcentaje nada despreciable reducir el 40%. De esto se desprende entonces, bueno, cuáles son las estrategias preventivas. Lo último en ingresar, que ahí no figura porque es del año pasado, es el colesterol LDL como un marcador independiente de riesgo de demencia. O sea, laboratorio, hay que pedirlo y perseguir a los pacientes si están elevados esos valores. Una buena dieta, un buen descanso, actividad física, con, digamos, actividad social. Y con lo que son los fármacos disponibles hoy día acá y en el mundo, tenemos entonces los 3 inhibidores de colinesterasa, que son el donepezilo, la ribastigmina, la galantamina, uno con 2 presentaciones, otro con 3, otro con 3 con dosis. Algunos que hay que tomar varias veces en el día. El más práctico es este porque es una sola toma diaria. Y después el antagonista del NMDA, que es el memantina. Digamos, yo empiezo a dar paciente con síntomas, comienzo con uno e inmediatamente le agrego el segundo. Algunas guías recomiendan usar los inhibidores para lo que es demencia leve y para demencia avanzada, recién ahí el memantina. ¿Qué es lo que se ve con esto? Mejoría cognitiva moderada, pero es lo que hay. Esto tiene más de 30 años en la calle, o sea, fíjense dónde estamos parados, que hace falta algo diferente a esto. Reduce la mortalidad, demora la institucionalización y reduce la carga del cuidador. Que este es un marcador a la hora de evaluar tratamientos hoy día. ¿Cuánto se estresa el cuidador? A menor estrés, mayor eficacia de ese abordaje. Y lo nuevo, ¿tá? Que surgió hace 2-3 años, 2 anticuerpos monoclonales antiamiloides, groseramente hablando, es como un recolector de basura. Y para esto yo, uno se usa durante un año y medio, después se va renovando, y otro es solamente por un año. Estas son las tasas de mejoría en el rendimiento cognitivo. La indicación es deterioro cognitivo leve, pero yo ya sé que es por enfermedad de Alzheimer, ni hablar demencia, con confirmación por imagen o biomarcador del depósito amiloide. ¿Tá? Son fármacos que no están exentos de complicaciones, como por ejemplo alteraciones vasculares, microsangrados. El drama es el costo. ¿Tá? Traducido a peso en Argentina serían 42 millones de pesos anuales. O sea, hay que vender 1 o 2 autos para un tratamiento. Con una carga de síntomas tampoco muy significativa. Por este costo, el ANMAT declara estos fármacos como no superan la ecuación de costo-beneficio. Somos un país muy pobre individualmente como para que la calidad de vida que me otorgue el fármaco poder costearlo. Pero por lo menos es un primer paso, ¿sí? Medicación que demuestra que depura esa basura depositada en el cerebro. No está aprobado en el ANMAT, pero, por ejemplo, en FLENI, en Buenos Aires, lo que es el servicio de funciones mentales superiores, hacen la conexión con el ANMAT, y si hay gente que quiere pagarlo, se hace ese puente y bueno, después se consigue, pero lo tiene que pagar el paciente, ¿sí? Ninguna todavía, o sea, si bien fue aprobado regulatoriamente, o sea, como un fármaco que puede tener un beneficio, desde el punto de vista de los costos, muchos países tampoco todavía lo están aprobando. Y está entonces el manejo farmacológico específico de la enfermedad, también está el manejo farmacológico de lo que sea el cuidado paliativo, todo síntoma que va manifestando en cualquier sistema corporal, psicológico, psiquiátrico, disautonomía, incontinencia de esfínteres,
trastorno mental. Todo lo que se les ocurra tiene su abordaje específico. Está la estimulación cognitiva, como vimos en el altero cognitivo. Darle un soporte al cuidador porque termina siendo el principal aliado del paciente y, bueno, en lo posible ir anticipando los síntomas que van a suceder como para no tener que manejarlos sobre la marcha. Bueno, mucho ensayo clínico en curso. El desafío es esto. Podremos identificar pacientes que estén depositando estas proteínas y ya empezar a eliminarlas sin que desarrollen síntomas. Esto hace 5 años no existía, o sea, para mí me es encantador. De Alzheimer, ¿alguna pregunta? Por mí no, profe. Qué tranquilidad que me hayas contestado. Creí que me había quedado solo. No, te hubiésemos avisado, profe. No, Claro. venían con la Z, 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 Z. Dormido. No, esto que estoy hablando solo sin parar, digo, también parece que es un poco aburrido. Bueno, queda media hora. Me queda hablar vascular, que obviamente es más rápido que Alzheimer, que es lo más importante, y el paciente con debilidad muscular. Como mucho tiempo no es, y obviamente me imagino que a las 4 quieren liberarse, les tiro así como títulos de lo que sigue de estas demencias y después vamos a debilidad muscular, o quieren que profundice en lo cognitivo. Estoy a su servicio. Y lo que vos creas que es más importante, profe. Todo. Claro, Bueno, pero para, no sé, bien. para un examen o lo que sea. Bueno, o sea, nadie le va a preguntar a Guillermo Rey. O más difícil de entender, capaz. Está bien. Bueno, sí, bueno. En realidad, todo esto que estamos hablando de demencia, esto es para leerlo. O sea, yo no le voy a decir nada revelador. Donde sí puedo hacer un aporte es como enseñarles a pararse frente a una persona que se queja de debilidad muscular. Así que, si te parece, Tomás, y no surge nadie que nos contradiga, voy a empezar a tirar título de vascular. ¿Qué tienen que saber? ¿Qué es la segunda causa? Según la serie puede ser la tercera, detrás de la enfermedad por cuerpo de Lewy. Pacientes con ACV, lógicamente, mordisco al cerebro, disminución de función, por supuesto, mayor riesgo de desarrollar demencia en corto plazo. Obviamente, del cuidado clínico que tengamos sobre estos pacientes, llámese Alzheimer, vascular, va a depender la sobrevida. Cuanto más mejor atendidos están, más duran, más apreciamos el deterioro. Y acá tenemos que hablar, bueno, de lo que son los factores de riesgo vascular, pero de vuelta acá la mujer pareciera tener una predilección sobre el varón. Y la pregunta, bueno, ¿pero todos pueden tener una ACV? Bueno, sí. El tema es cómo relaciono enfermedad vascular con deterioro cognitivo y depende de dónde se dé la lesión. Porque si es una zona estratégica, me va a dar síntomas. Y si no, por ahí estoy hemipléjico, pero cognitivamente estoy óptimo. Entonces, no solamente es lesión vascular, isquémica o sangrado, sino carga de lesiones y ubicaciones. Puede ser una sola lesión, pero si la ponen en el tálamo puede dar un patrón de memoria tipo Alzheimer, y es una lesión lacunar. Entonces, un poco más heterogéneo esto. Acá la queja entonces no va a ser la memoria como se ve en el Alzheimer. ¿Bien? Por supuesto que se puede ver si la lesión se ubica de problema de memoria. Pero algo que ayuda a distinguirlo desde el punto de vista de manifestación psiquiátrica es que en el vascular se da más depresión y apatía, o sea, pérdida de motivación, que delirio y alucinación, que es lo que se ve como manifestación psiquiátrica en el Alzheimer. ¿Bien? Cuando vieron ACV, les habrán dicho que es la principal causa de discapacidad seria, sacando lo traumatológico. Es una causa de demencia, pero también es causa de depresión, con una particularidad: la depresión vascular es muy refractaria a los tratamientos. Entonces, por esto hay que estar vendiendo continuamente la enfermedad cerebrovascular como algo que se puede prevenir.
Y de todas las demencias que estamos hablando, la que se puede prevenir justamente es esta. Si dominamos los factores de riesgo vascular y no hacen isquemia, no hacen sangrado, evitamos la demencia. Otro rasgo característico, a diferencia de las degenerativas, es que son progresivas, o sea, comienzan a una velocidad y conforme va pasando el tiempo es como que empiezan a acelerar. Acá el curso es escalonado. Hace un evento vascular, deteriora, se mantiene. Hace un evento vascular, deteriora, se mantiene. Y eso es muy fácil de percibir en los relatos. Esos son los elementos que ayudan a diferenciar evolución de estas dos enfermedades que sí o sí tienen que saber. Por supuesto que acá es indispensable la imagen, sino cómo hacemos diagnóstico de demencia vascular. Y estas son imágenes para ver pacientes que tienen todos deterioro cognitivo, pero diferentes situaciones vasculares. Esto es una lesión isquémica, parece un libro de anatomía porque es distribución de la arteria cerebral media superficial derecha, típico de embolia, no es enfermedad de pequeño vaso. El resto del cerebro bien, pero está afectando el lóbulo frontal y temporal. Pero acá fue una ACV. Y acá vemos una confluencia de pequeñas lesiones, enfermedad de pequeño vaso, que en la medida que se van diseminando confluyen y dan este aspecto de mancha grosera. Entonces, una ACV chiquitito en el área motora, demencia, no, buscaría otro motivo. Pero acá, con una carga significativa, sí, tranquilamente me está provocando los síntomas. Acá, lóbulo temporal derecho, cara mesial. Acá tienen del otro lado para que tengan una referencia. Entonces, mesencéfalo, lóbulo temporal, cara mesial, hipocampo. Bien. Mira, está preservado. De vuelta, una lesión, es una secuela, una lesión embólica. Acá, dos lesiones lacunares, en la ínsula izquierda y en el tálamo derecho. Y esta persona puede tener fallas de memoria groseras, ¿tá? Y es una sola lesión. Entonces, chiquitito, aislado, puede, extenso también. Esta es una secuencia que se llama gradiente eco, que lo que permite es demostrar la presencia de restos de hemosiderina, por lo tanto, antiguos sangrados, microsangrados. No es isquémico, también puede dar. Y el hematoma, ¿no? El típico hematoma hipertensivo de localización profunda. O sea, lesiones isquémicas hemorrágicas pequeñas, grandes, según la carga de lesión, lo estratégico del lugar. Un poco más de lo mismo. Demencia por cuerpo de Lewy, lo que tienen que saber es que cuando pensar en una demencia por cuerpo de Lewy, cuando hay una combinación dentro del primer año de inicio de síntomas de parkinsonismo y síntomas cognitivos significativos, ¿sí? La enfermedad de Parkinson puede dar deterioro cognitivo, pero no da demencia hasta que pasan los 10 años. Entonces acá uno ya ve que hay un compromiso marcado. Dentro del año aparecen los dos síntomas. Eso es lo que a uno ya le hace pensar. Si además tiene un curso fluctuante que días, semanas de muy buen rendimiento y decae, días, semanas de muy buen rendimiento y decae, eso suma. Y las alucinaciones visuales significativas, ¿tá? Que esto no se ve en la enfermedad de Parkinson. Entonces, si estoy hablando de una combinación de dos síndromes en el plazo de un año, con evolución fluctuante cognitiva, con alucinación visual grosera, y algo que es típico de las sinucleopatías, con la enfermedad de Parkinson, con la atrofia multisistémica, el trastorno conductual del sueño REM. ¿Se acuerdan de aquellas personas que liberan el tono muscular y actúan los sueños? Con respecto a las alucinaciones visuales significativas, el tratamiento de las alucinaciones suelen ser los bloqueantes dopaminérgicos. Y lo que también es característico de la enfermedad por cuerpo de Lewy es que tiene una respuesta paradójica a los bloqueantes. O sea, uno esperaría que le quite la alucinación y vemos que se ponen peor. Cuando nosotros neurólogos, viene un psiquiatra y nos dice, che, tenía síntomas psicóticos, le di risperidona, haloperidol y se puso peor, ya empieza a circular en nuestra cabeza la posibilidad de que sea enfermedad por cuerpo de Lewy.
Lo ideal es que uno tenga todo ese cuadro clínico ya identificado para que en caso de alucinación visual uno decir, che, tengo que tener cuidado porque esto puede ser enfermedad por cuerpo de Lewy, más allá de que puede ser reversible esta situación, es un mal trago para el paciente y para la familia. Recordar esto, concomitancia de síndrome parkinsoniano, y si querés parecido al Alzheimer, en menos de un año. Voy a avanzar, tiene su criterio, está la imagen, no hay, en la resonancia no hay un patrón específico, pero sí, como vimos en la enfermedad de Parkinson, en los ganglios de la base, en el núcleo estriado, una disminución del marcador. Acá no hay tratamiento farmacológico, se pueden usar inhibidores se puede usar levodopa para los síntomas parkinsonianos, pero tiene una evolución que no es la que uno espera en la enfermedad de Parkinson. Último, demencia frontotemporal. ¿Qué tengo que decir acá? Que hay 3 variantes. La propiamente frontotemporal, que esta es conductual, una persona totalmente desinhibida, muy disruptiva, pero que intelectualmente parece óptima. En la medida que va progresando se empieza a involucrar esas otras funciones. Pero tenemos otras 2 donde lo que se altera es el lenguaje. ¿Bien? Le cuesta las palabras, habla en forma telegráfica. Y uno va a la imagen, miren este preparado macro, lo que es un corte, digamos, sagital. Lóbulo occipital, fíjense el grosor de las cisuras, el grosor de los giros. Y miren acá. Acá aparece una uva, acá aparece una pasa de uva. ¿Bien? Esta es la típica imagen de la enfermedad de Pick, por ejemplo. Y acá la imagen también es un gran recurso. Como una tomografía puede inicialmente mostrar algo muy sutil, que esto lo tiene todo ser humano. Primero involuciona el lóbulo frontal, fíjense la parte posterior cómo está adosado al cráneo. Pero en la evolución sí, este sigue estando pegado al cráneo y acá se empieza a despegar. Y el ventrículo lateral, las astas anteriores empiezan a agrandarse por atrofia subcortical. Esto ya es más fácil. Ni hablar en una resonancia donde uno puede ver esa señal hiperintensa que es sinónimo de gliosis, de cicatrización de la atrofia que se está dando acá. Y esta foto que se parece al corte macro que vimos hace un rato. Bien. También estudio funcional, hipocaptación del lóbulo frontal izquierdo, donde asienta el lenguaje en el 95% de las personas. Y en esta enfermedad no tenemos medicación, es manejo sintomático, mucho conductual y mucho cuidado al cuidador, porque hay que estar con un paciente así. Demencias rápidamente progresivas, y acá tienen que aplicar la regla mnemotécnica en vitaminas, ¿sí? Todas las causas de estas pueden dar deterioro cognitivo de evolución rápida. Y son las que uno tiene que ir a descartar para evitar el daño definitivo. Acá entra la enfermedad priónica, pero también tienen que tomar en cuenta que en ocasiones las enfermedades degenerativas, toda esta la que venimos mencionando, pueden hacer un curso rápido. ¿Tá? Es raro. Pero para llegar a esa conclusión, primero tengo que descartar todo aquello que puede ser reversible. Voy a avanzar. Esto es Creutzfeldt-Jakob. Interesante, pero no da el tiempo. Síndrome confusional es la situación que se instala en horas, días, de todas estas fallas cognitivas. ¿Y quién se afecta acá? La conciencia, ya sea en el nivel de conciencia, si está despierto o dormido, si está hipoactivo o hiperactivo, o en el contenido. La persona puede estar despierta, pero estar desorientada. Bien, piensen en alguien que salga a fin de semana y toma 2 cervezas de más y empieza a decir pavadas. Bueno, eso es un síndrome confusional. Leve, pero es un síndrome confusional. Ese cerebro no estaba pleno.
lo que tienen que, acá sí tengo que ser muy categórico, porque pareciera que el síndrome confusional es la persona que se excita, que está agitado, inquieto, que se hace inmanejable, la forma hiperactiva, pero no es la más frecuente. La más frecuente es la hipoactiva, que es la persona mayor que hace 2 días que no dice una palabra, que come menos, llaman a la ambulancia, lo ven hemodinámicamente compensado, estable, orinando, evacuando intestino, simplemente está con un cambio menos, consulta con neurólogo. Lo importante del síndrome confusional agudo es que es un cerebro que está sufriendo y que tiene riesgo de muerte bajo, pero existe, y riesgo de morbilidad. ¿Qué significa? Que si sale el síndrome confusional, recupere mucho de su función, pero puede quedar con un saldo negativo. Bajó 10 escalones, recuperó 8. Quedó 2 abajo. Bien. Y muchas veces el hipoactivo es el que no se lo identifica. O se lo identifica, pero no se lo toma con la urgencia que requiere. Estos pacientes, porque la mayoría son gente mayor, vulnerable, cognitivamente uno ya hay una predisposición, y hay que ponerse a estudiar. ¿Tá? Me voy directamente al algoritmo. Bueno, causas, por supuesto, está lo neurológico primario, ACV, patología autoinmune, infecciosa, encefalitis, meningitis, estructural, bueno, valovascular, traumatismo, y después condiciones extracerebrales. Voy a avanzar. Estos pacientes, entonces, hay que hacer el ABC, después un laboratorio mínimo que va con la glucemia, que se hace el hemoglucotest, gases arteriales y laboratorio la rutina, donde identifico algo, bueno, ahí va la corrección. Si el laboratorio no surgió nada, y del examen clínico y neurológico hay un déficit, entonces ahí tengo que ir sí o sí a la imagen del cerebro. ¿Bien? En caso de sospecha de meningismo, hacer el hemocultivo, comenzar con la antibioticoterapia en forma empírica, el agregado de corticoide, y si no hay nada neurológico, avanzo con los exámenes clínicos. Radiografía, cultivo de orina, hemocultivo, lo que ustedes vean. ¿Ah? Perdón que vaya rápido, pero quería llegar acá. Hagan ya las preguntas que quiero tomar un sorbo de café y sobre lo que hemos hablado y rematamos este. Yo ninguna por lo menos. Bueno. Tomás, entre vos y yo, ¿hay más gente en la charla? Yo estoy con el PowerPoint. Sí, no veo sí, nadie. sí, hay más Sí, estoy gente. yo. Sí, yo también, profe. Déjenme mentir. Voy a llorar un rato y vuelvo. Profe, Dime. dentro de las infecciones, ¿solo las infecciones sistémicas o también, por ejemplo, una infección urinaria en un adulto mayor podría generar un síndrome confusional agudo? Sí, perdón, pero porque, excepto que vos tengas que quedarte un rato más de las 4, yo no tengo inconveniente. Tengo que ir muy rápido. O sea, por lo general, acá hablamos de población vulnerable, pero ya sabemos, un joven se mama, va a tener un deterioro cognitivo, va a tener un síndrome confusional, ya sea porque se excite o porque se deprime, pero si no, la gente mayor. Y el concepto sería este, que si una persona mayor hace un síndrome confusional, este es el gran concepto, y marcátelo a fuego y vomitáselo a cualquier clínico al día del examen, o cualquier médico que te tome el examen y dejas la quijada por el piso. El síndrome confusional agudo es una prueba de estrés que el cerebro no pudo superar. ¿Ah? Ese es el gran concepto. Al cerebro se lo exigió y no pudo. Dentro de las principales causas, lejos, sobre todo y a esto voy, si una persona mayor hace un síndrome confusional, significa que se lo expuso a una situación de estrés y no la superó, a mí me está dando a entender, este cerebro ya es vulnerable, entonces probablemente tenga un deterioro cognitivo. Quien me hizo la pregunta, ¿alguna vez tuviste una cistitis? Bueno, yo No. digo por ahí. Me arruinaste la charla, pero no importa. Perdón.
Bueno, es molesto. Por lo que suelen decir las mujeres, esto de estar levantándose, continuamente ir al baño, 2 gotitas, que tengo ganas, que se te quema lo que tenés allá abajo, y te irrita, como mínimo te irrita. Y estás para prepararte un examen de la UNL y pareciera que no. Entonces vos fijate, en una persona saludable, imagínate con deterioro cognitivo. Entonces el concepto es ese. Probablemente este cerebro ya tenga alguna vulnerabilidad. Entonces, más allá de resuelto el síndrome confusional, alguien tiene que seguir a esta persona, porque ya tiene algún problema. Dentro de las principales causas del síndrome confusional agudo en esa población, lo principal lejos es lo no neurológico. Lo no neurológico. El ACV, piénsenlo, pero no es. Excepto que ustedes hagan un examen con una hemiplegia, más vale. Pero no es lo más común. Dentro de lo más frecuente, las infecciones. Dentro de las infecciones, la infección urinaria baja. Lejos. Deshidratación, hiponatremia, por supuesto neumonía. O sea, es un abordaje clínico, ¿tá? Y donde todo lo clínico es normal, y ahí sí, anda pensando, pedite una imagen del cerebro, si no te termina de cerrar, y anda pensando una PL para ver si no tiene una meningitis. ¿Bien? Profe, yo tengo una duda. Pará, ¿respondí la otra? Sí, Hola. profe, gracias. Lo de la infección urinaria, sí, está perfecto, tenía que pensar en eso. Bien, sí. Con respecto a las causas de demencia, viste que en un momento dijiste metabólica y nombraste fármacos, alcohol, todas esas, y dijiste que algunas se podían revertir. Los fármacos estaban dentro de la parte revertible, dentro de las causas revertibles. Pero ¿por qué el alcohol, por ejemplo, o el uso de drogas ilícitas no estarían dentro de la parte reversibles? O sea, si se lo quita al alcohol, por ejemplo, digamos, si una No, persona deja sí, de tomar alcohol. En el cuadro está. Yo lo que quise era, lo que les puse en rojo, es que las tienen que ir a buscar. Ah, ok. Pero, Bien. o sea, entonces una persona que toma alcohol y tiene una demencia por el alcohol, si deja de tomar alcohol, ¿se puede revertir? Déjame hacer una aclaración, pues entonces fui yo el que se expresó mal. Otra vez tengo que cambiar ese slide. No use más el concepto de demencia reversible. ¿Tá? No existe ese concepto ya. Capaz que un neurólogo viejo lo sigue mencionando, no. Es un deterioro cognitivo que puede ser revertido, ¿tá? Porque demencia ya estamos hablando de enfermedad que queda. Entonces, puede ser una encefalopatía alcohólica de alguien que fue alcohólico durante muchos años y hoy tiene un daño marcado, y la suspensión del alcohol, y tal vez haga que no empeore, pero ya reversible, no lo sé. Depende del tiempo, ¿tá? Que lleve. Una cosa que esté consumiendo alcohol en los últimos 6 meses y tenga fallas cognitivas, entonces lo primero que le voy a decir es, che, deja el alcohol. ¿Se entiende? Claro, ya entendí. Pero, por favor, sacate de la cabeza demencia reversible. Es un concepto que ya no corre más, sino que es condiciones que pueden dar fallas cognitivas, pero que si las identificas, revierten. Como todo, depende del tiempo. Que les dije, es bastante común encontrar déficit de vitamina B12. Pero el déficit de B12 no es un cajón vacío que está esperando que alguien venga y la ponga y ahora la máquina empieza a funcionar. Eso está demostrado que si pasan más de 6 meses de déficit de B12, y puede ser que se lo reponga si la persona ya no recupere. Entonces está la idea de identificar, corregir, pero también el tiempo, ¿no? Donde se identifica y se corrija. Pero tómelo como deterioros cognitivos reversibles. Causas a identificar que puedan ser reversibles. Sí. Lo que da en rojo es que hay que pedir laboratorio. Lo otro es la pregunta. ¿Alguna otra duda? No. Bien. Como Tomás no me dijo no, yo avanzo. Y vamos con, acá es esto, paciente con debilidad muscular. ¿Tá? Y repito, no una hemiplegia, que ustedes ya saben que eso es una lesión focal del sistema nervioso central. Alguien que dice, miren, doctor, le consulto porque ayer me desperté y tenía como un hormigueíto en la punta de los pies, no me llamó mucho la atención, pero hoy al despertarme, cuando me quise incorporar, me caí. Ustedes que fueron a la UNL y escucharon esta charla dicen, esta persona está con debilidad distal. ¿Cuál será la causa? Bien. Presentado el paciente.
una primera distinción. Yo voy a hablar solo de lo que se llaman causas neuromusculares de debilidad muscular. Todas estas entidades pueden dar o astenia. A ver, distingan astenia de fatiga. Esto es importante. Vamos, no sean tan tímidos. La última vez que nos vemos. Creo que una era que había dificultad para iniciar un movimiento, digamos, y la otra como que lo podía hacer, pero después se cansaba o algo así. Se agota. Bien. La primera fue astenia, la segunda fatiga. Excelente, gracias. Y todas estas condiciones que pueden dar esto. Y bueno, estará uno a decir, bueno, ¿pero esto es neuromuscular o es justo que tiene diabetes mal controlado? ¿O que tiene fibromialgia? Bueno, va a llegar el examen neurológico y va a diferenciar. Pero ¿cómo de estas condiciones? Parezco porteño interior. Todo esto, lo que no es neurológico, ¿cómo puede dar debilidad? Bueno, ahora se va a poner más interesante, creo yo, que lo de demencia, porque van a tener que pensar un poco más ustedes y les va a resultar. Cuando hablamos de causa neuromuscular tenemos que tener recuerdo o conocimiento, si la primera vez, de lo que es la unidad motora. ¿Se acuerdan cómo estaba compuesta la unidad motora? De paso tienen flor de machete delante de ustedes. Vamos, Tomás, juguemos hagamos una pared. Vos y yo, vos y yo, vos y yo. ¿Puede ser la placa neuromuscular, digamos? La unidad motora es una entidad que está compuesta por 4 elementos. ¿Bien? Ajá. No, puede ser el ganglio periférico, el asta anterior y después Me pasa que... ¿quién sos? Mica. Mica. Mm. De vos me acuerdo. El ganglio que vos decís es de la vía aferente, que es sensitiva. Ah, sí, la guía eferente era motora, que primero iba desde la cortical hacia primero cortical y después hacia la médula y luego hacia los músculos. Bien, ahí está. Déjame colarme en tu relato. La unidad motora entonces está compuesta por la segunda motoneurona, que está en el asta anterior de la médula, primer punto, el nervio periférico, quien transmite la señal, la placa motora o uso neuromuscular, ¿sí? Donde está la sinapsis del término del nervio y el músculo, el tercer elemento, y finalmente el ejecutor, que es el músculo. ¿Está? Ni siquiera tienen que memorizar, es recordar la imagen. Motoneurona, segunda motoneurona, hasta anterior, nervio periférico, placa y músculo. Entonces, cuando ustedes ven a alguien y les diga, che, tengo menos fuerza en mis piernas, la respuesta es muy sencilla. O está acá, o está acá, o está acá, o está acá. 4 niveles. ¿Bien? Una pavada. ¿Cómo se responde esa pregunta? Bueno, con el examen neurológico. Entonces, lo que uno tiene que hacer, que vieron el Mingasini Barré, ustedes lo sientan y se levanten las piernas, los brazos, bueno, eso sirve mucho para querer evaluar el cerebro. Pero si tiene comprometida la unidad motora, yo ahí tengo que ser un poco más detallista en el examen y evaluar lo que serían los diferentes segmentos, ¿tá? Entonces, tengo que evaluar la fuerza de la mano, los dedos en la prensión, la abducción, el agarre, sí, de todos los dedos, la dorsiflexión, llevar el antebrazo a los músculos y no permitir que yo les separe el antebrazo, la elevación de codos para medir del todo. Entonces voy evaluando cada segmento. Y lo mismo abajo. Flexión de cadera, extensión de piernas, o sea, el cuádriceps y tibiales anteriores para ver cómo hace dorsiflexión de los pies y también la extensión. Sí, son 4 o 3 maniobras arriba, 4 o 3 maniobras abajo, de cada lado, y ya con eso ustedes tienen un perfil de cómo está respondiendo cada segmento. No les digo cada músculo, cada segmento. Y a cada segmento uno le pone un número.
que surge de esta escala del Medical Research Council, donde 0 es falta que ni siquiera veo que se contraiga una fibra muscular. No hablo de desplazamiento, directamente no se mueve ninguna fibra. 1, donde yo veo que hay una fibra que se está moviendo, pero no hay más que esto. 2 sobre 5, hay movimiento activo, pero no puede despegarse ya sea de la cama o de la camilla donde esté apoyado ese segmento. 3, donde sí puede sacarlo de ese plano de apoyo, pero yo con una mínima resistencia lo venzo. 4, donde yo hago un poco más de fuerza y hay, digamos, un gran rendimiento, pero ante una fuerza, o sea, un poco significativa, se puede vencer. Y en 5, donde, por más que yo haga esfuerzo, se sostiene. Entonces, a cada segmento uno le pone un número, hace un dibujito del hombrecito, cabecita, palito, brazo, pierna, y al costado pone un número. Esto sirve para el seguimiento. Consulta hoy, yo no sé cómo va a estar mañana, entonces lo dejo bien detallado. Entonces, 2 puntos de esta imagen. Cómo evaluar la fuerza muscular segmentaria y cómo cuantificar. Este sería el primer paso. Díganme que vamos todos juntos. Siguiente paso, estamos en el sistema motor. Y dentro del sistema motor estaba el tono, el trofismo, la fuerza y los reflejos osteotendinosos. Y cuando yo le golpeo la rodilla y la pierna me patea, yo estoy demostrando que hay una vía aferente que transmite y hay una neurona que responde consecuencia de la vía aferente. Entonces, este gesto tan tonto a mí me está diciendo cómo funciona toda una vía. Miren el valor que tiene un reflejo. Y lo mismo, dependiendo el segmento que pueda estar afectado, el correlato con respecto al reflejo. Esta imagen es para tener presente, pero lo importante es por qué tengo que percutir. Y los chicos que estuvieron en consultorio la vez pasada ya lo adquirieron, pero los que no, les tiro el dato. No hace falta tener un martillo, pero con el reborde de la campana del estetoscopio, a modo de tornillo, de martillo, pueden evocar todos los reflejos. ¿Tá? Pero esto no debería olvidarse en un paciente que consulta por debilidad muscular. Después sí, acá entra un poco de regla mnemotécnica, de memoria. Bien, cada reflejo, qué nivel o qué distribución tiene a nivel medular y nervio periférico, donde se origina ese reflejo. Siguiente parte del examen, la sensibilidad. Ustedes ya saben que hay muchas modalidades, por lo menos una superficial y una profunda. Una superficial, tacto. Y profunda podría ser la vibración, pero si no tienen el diapasón, el palestesiómetro, lo que pueden usar es el sentido de posición. Yo no sé si alcanzan a ver mi mano. No, pues está puesto el... ¿no? ¿O a mí se me ve? No, sí se ve eso. Sí. Bien, ¿ven la mano? Bueno, lo que se llama batiestesia. La batiestesia, eso, mide el sentido de posición. Entonces, se toma un dedo, menor información hay en los bordes que en las caras anterior y superior. Entonces, sin que el paciente mire, uno le dice, esto es arriba y esto es abajo. Y con los ojos cerrados, ustedes suben y bajan y se quedan en un punto. ¿Dónde está, arriba o abajo? Dice abajo. Bueno, yo, sin el palestesiómetro, estoy demostrando que la sensibilidad profunda, por lo menos una rama, está preservada. ¿Tá? Con lo poco que tienen, pueden hacer mucho en un examen neurológico. Y, como hablamos de que había compromiso de motoneurona en la unidad motora, una de las herramientas para determinar si hay un problema en la médula o ya es afuera, nervio, músculo, placa, es tener el mapa de los dermatomas. Y a este paciente que está con debilidad, yo quiero saber si es músculo, si es placa, si es nervio o médula, lo recuesto. No le hago sacar el calzoncillo, ni corpiño, ni bombacha, pero lo más desnudo posible, acostado, con un estímulo, lo que ustedes quieran, el martillo, la virome,
lo recorren, lo tocan desde arriba, abajo, por un lado y por el otro. Y ustedes le dicen, por favor, avísame donde vos notes un cambio en la sensibilidad si es que lo notas. Y si fuera así, ustedes tienen que tener presente, bueno, acá cambió, fantástico, voy del otro lado. Voy bajando, acá también. Entonces yo sé que tiene un compromiso a nivel de L1. ¿Tá? Memorizar esto, una locura, ¿verdad? Pero si ustedes tienen 2 puntos de reparo, son Gardel. Ya no se usa más eso, ¿no? Pero bueno, son Gauss o quien fuere. Ustedes tienen que tener 2 niveles presentes. A nivel de pezón, tetilla, está D4. Y a nivel de ombligo está de 10. Simplemente con recordar esos 2, el resto se saca. Tetilla de 4, ombligo de 10. Y después, por cada 2 traveses de dedo es un nivel. Entonces, ¿es en la panza? Bien, puedo ir desde el ombligo hacia arriba o desde esta altura hacia abajo. O de acá para arriba o de acá para abajo. Simplemente recordar. De 10 ombligo, de 4 pezón tetilla. ¿Está? Y con esto ya son médicos distintos. ¿Momento bisagra, Tomás, o no? Sí, sí, sí. Un poco de entusiasmo, pensé que iba a haber más. Bien. Bueno, y esto es un cuadro para que ustedes se entretengan. Que si quieren lo hacemos rápido. Porque de esto, lo que ustedes van a determinar es dónde está el problema. En qué nivel está la lesión que le está dando la paraparesia distal a esta persona. Si tienen ganas, lo hacemos rápido. Pero tendrían que ustedes copiar esto. Ustedes me dicen si avanzamos